Bueno, entonces, como les decía, la Carpa Roja se titula Violencia contra la Mujer, Luchas y Feminismos en Guatemala. Y nuestra invitada especial es Ana Silvia Monzón. No sé, Adriana, si tú la querés presentar. Sí, estamos muy felices de empezar esto y gracias por apuntarse. Em, Siempre recordar que este es un espacio seguro donde estamos aquí todas para escucharnos y compartir y aprender. Em, También en el marco de respetarnos a todas y a la diversidad que hay en cada una. Y bueno, hoy estamos felices también porque Ana Silvia nos acompaña y como muchas saben aquí, ella es feminista guatemalteca, socióloga, investigadora y comunicadora social que ha hecho grandes aportes al tema de las mujeres aquí en Guatemala, ha estudiado género y migración, movimientos de mujeres, participación política e histórica de historia de las mujeres. Es doctora en ciencias sociales, es cofundadora de Voces de Mujeres y actualmente es coordinadora y profesora investigadora del programa académico Género y Feminismo de la Flaxo. Gracias por estar aquí, Ana Silvia. Gracias, gracias, gracias. Te doy la palabra. Muchas gracias, Adriana y Andrea, por este espacio. Pues yo también muy emocionada por la invitación, por tener la posibilidad de compartir con ustedes esta tarde. Me encanta la idea de la Carpa Roja, de tener ese espacio como más cercano, ¿verdad? Para compartir y sobre todo eh, con, con ustedes jóvenes, porque lo primero que tengo que decir es que lo que yo les voy a compartir, lo comparto desde esa edad, una edad muy distinta a la de ustedes, porque pues ya tengo mis años caminando en este proceso de los movimientos de mujeres en Guatemala. Y afortunadamente también, ¿verdad? Eso me ha permitido vincularme con compañeras de la región centroamericana y en algunos momentos a nivel latinoamericano. Así que el recorrido ha sido, ya ha sido largo, ya son 25, un poquito más de años de estar en este proceso y desde ahí es que les quiero compartir. Tengo la opción de compartir pantalla. Ya te la habilité. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, voy a compartir con ustedes este recorrido, esta ruta que le nombramos así, las luchas de las feministas en Guatemala, y como el énfasis es en la violencia contra las mujeres, voy a empezar planteando qué es eso de la violencia contra las mujeres. Y luego voy a hacer una relación de los caminos que se han recorrido para llegar ahí, a ese concepto, a esas categorías. Voy a mencionar qué pasó en América Latina y luego en Guatemala. Entonces, esta consigna, ¿verdad? Nos matan por ser mujeres. Llegar a esa definición, pues implicó muchísimo tiempo, muchísimo estudio, muchas investigaciones, datos que permitieran poder afirmarlo categóricamente. En la Comisión de Belén do Pará, que es como una carta magna, digamos, relacionada con la violencia contra las mujeres, se llegó a este planteamiento. Es el uso de la fuerza, ya sea físico, psicológico o sexual, o la amenaza del uso de la fuerza sobre otra persona. Forzar a alguien a hacer algo que no desea o que va contra su integridad de intereses. Es cualquier acción o conducta basada en su género que cause daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Ir como construyendo que es un artículo de la convención, pero que finalmente es una categoría de análisis, implicó, como decía, identificar que la violencia contra las mujeres es un problema social, no es un problema de pareja, no es aquel dicho que
que creo que todavía se dice, ¿verdad? Que entre casados no hay que meter las manos, porque eso lo que hacía era mantener ese problema que era muy frecuente, que sigue siendo muy frecuente entre las cuatro paredes. También, ¿verdad? Se plantea en esta convención que se incluye la violencia física, sexual y psicológica, porque al inicio también, ¿verdad? La idea prevaleciente era que la violencia física era la visible, pero no se abordaba ni la violencia sexual y mucho menos la psicológica. Y ahora cada vez más se han ido incorporando otras categorías de análisis que van nombrando otras manifestaciones de la violencia, como veremos más adelante. Y luego también plantea el lugar, ¿verdad? Que sea dentro de la familia o la unidad doméstica, en establecimientos de salud, en instituciones educativas, en el lugar de trabajo, y que también sea perpetrada por cualquier persona, ¿verdad? Porque también esa eran otros mitos, ¿verdad? Esa violencia la ejercían personas desconocidas, pero no, cada vez más se fue evidenciando como el espacio más inseguro para las niñas y las mujeres es precisamente la casa, el hogar. Y en esta ruta de ir profundizando en el análisis, se fue planteando otras expresiones de la violencia, como la trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro y el acoso sexual en el lugar de trabajo. Y luego se agregó también esta dimensión, que es un aporte significativo de Diane Russell, y otra autora que en este momento no recuerdo, Diane Russell, me parece que acaba de fallecer, y ellas y después Marcela Lagarde hacen este gran aporte para comprender la violencia contra las mujeres a nivel social. Y plantea, ¿verdad?, que la violencia sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. Cuando se plantea este otro elemento, ya responsabiliza al Estado de que esa violencia contra las niñas y las mujeres se dé, porque no ha generado los mecanismos para prevenirla, sancionarla y erradicarla. Y como parte de esta explicación de cómo se llegó allí, cómo se llegó a plantear que esa violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos, pues tiene una explicación histórica. Las teóricas feministas, como Gerda Lerner, por ejemplo, con su libro de la creación del patriarcado, plantea cómo uno de los pilares del patriarcado es precisamente el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Y esto después se va a analizar junto con la apropiación del trabajo de las mujeres, que es lo que la economía feminista ha venido señalando, denunciando, visibilizando en los últimos años, y con los productos de los cuerpos de las mujeres, que son sus hijos e hijas, y cómo entonces el patriarcado impone una marca, digamos, que es la del parentesco vía la línea paterna, y de manera que entonces expropia a esos hijos e hijas a las mujeres. Es entonces un pilar del patriarcado, una violación a derechos humanos si nos colocamos en ese marco de referencia, y un elemento muy importante es este concepto de Kelly sobre el continuum de la violencia, donde el femicidio o feminicidio, ¿verdad?, dependiendo del lugar donde estemos, se le nombra así, es la expresión más fuerte. Hay toda una, en esta idea de continuum, una serie de expresiones de la violencia que están muy normalizadas, que están muy naturalizadas y que pasan desapercibidas, pero que cuando ya las vemos en su conjunto, vemos, ¿verdad?, que es una
una situación que vivimos todos los días. Yo diría que las 24 horas del día y los 365 días del año, el orden patriarcal actúa de manera de violentar a las mujeres de muchas formas, expropiándolas de la palabra, invisibilizando sus aportes, negando que ellas hacen algún aporte, no nos contabilizan en las cuentas nacionales, todas las horas de trabajo que las mujeres aportan, pues ni siquiera tienen un valor asignado. Pues de todas esas formas, ¿verdad? Negándonos también nuestras capacidades para crear conocimiento. Y bueno, es esto que decía anteriormente, de por qué de la violencia contra las mujeres, que ya lo expliqué, sobre el sistema patriarcal, que se basa en esta idea de la sobrevaloración masculina y la desvalorización femenina, y de los hombres y las mujeres. Y cómo entonces este orden se ha construido sobre la idea de que las mujeres son propiedad de los hombres, y en tanto son propiedad de los hombres, entonces sus cuerpos, su trabajo, sus hijos e hijas les pertenecen. Y hay una serie de mecanismos legales, políticos, institucionales, culturales, que refuerzan esto constantemente. Y un poco lo que ya planteaba, refiriéndome a la convención, en qué contexto se da esta violencia, y se da en todos, ¿verdad? En la pareja, en la familia, en el ámbito público, laboral, en la calle, en la política, en el trabajo, también ahora en las plataformas, ¿verdad? En las redes, en el ámbito digital, por decirlo de alguna manera, también se está expresando esa violencia contra las mujeres. Y bueno, tiene ese carácter físico, ¿verdad? De los golpes, simbólico. Como decíamos, esa expropiación incluso de los símbolos de las mujeres es parte de esa violencia simbólica, psicológico, por supuesto, todos esos mecanismos de manipulación, de atrapar, digamos, sobre todo a las adolescentes, a las mujeres, en unas redes de poder que le impiden muchas veces visibilizar que lo que está viviendo es violencia. También, ¿verdad? A nivel epistémico, como ya planteaba, que es algo que recién se viene nombrando, bueno, recién nosotras tal vez, ¿verdad? Pero esto ya se ha venido analizando en el sentido de cómo históricamente se ha negado a las mujeres sus aportes a las ciencias, sus aportes al conocimiento, ¿verdad? Porque no solo la ciencia es conocimiento, hay otro tipo de conocimientos, pero en todos se niegan los aportes de las mujeres o se le adjudican a los hombres, así ha sido históricamente, y es algo que sobre todo quienes compartimos en la academia, pues lo experimentamos constantemente. También, ¿verdad? Y cada vez más se ha ido afinando el análisis, y entonces también vemos cómo a nivel mediático, y ahora se nombra una violencia mediática que se refiere a cómo se reproduce la imagen de las mujeres en los medios de comunicación, donde no solamente hay disparidad, por ejemplo, en quién hace uso de la palabra, sino hay una distorsión de los cuerpos de las mujeres, de lo que las mujeres hacemos en distintos espacios. Y entonces se proyectan imágenes que no muestran la diversidad que somos, la diversidad de lo que hacemos. También en los últimos años se ha venido dando nombre a este otro problema de la violencia obstétrica. Y esto pues se refiere también, ¿verdad?, a un conjunto de situaciones que las mujeres que son madres, que deciden ser madres, enfrentan, tanto en la etapa de gestación, durante el parto y posparto. Una falta de respeto a sus necesidades, a sus deseos, a la forma como ellas quieren
vivir esa maternidad. Y esta violencia obstétrica pues está también atravesada por, bueno, todas las formas de violencia están atravesadas por la racialidad, por la etnicidad, por la clase social, por el lugar donde se viva, por la edad que se tenga. En esta perspectiva de análisis de la interseccionalidad, que cada vez está contribuyendo a mejorar, digamos, nuestras formas de analizar la realidad, en este caso de las mujeres. Y bueno, también es transcultural. La violencia contra las mujeres ocurre en todas las culturas conocidas hasta hoy, ¿verdad? Y en unas sociedades con unas manifestaciones diferentes a las otras, pero finalmente en todas se parte de esta idea de que las mujeres son inferiores y que por esa razón son excluidas, son oprimidas, son explotadas. Y transhistórico, porque bueno, esto ya tiene miles de años y en eso reside mucho de la normalización que se ha dado. Ahora me voy a ubicar a nivel histórico un poco más contemporáneo y plantear, ¿verdad? Desde dónde, desde cuándo se viene planteando esta lucha de colocar en la agenda política del movimiento de mujeres la problemática de la violencia. Y aquí quiero referirme al el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en 1981, que tuvo lugar en Bogotá. Y ahí es donde se decidió que el 25 de noviembre sería el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y se conmemora por el asesinato de 3 hermanas dominicanas en 1960. En ese tiempo, ¿verdad? Ese contexto es muy, muy interesante de conocer porque estamos hablando de un momento en la historia de América Latina y bueno, del mundo, pero de América Latina, de la Guerra Fría, de unas relaciones de poder muy marcadas desde los Estados Unidos hacia todos los demás países, y la dominicana no era la excepción. Y estas mujeres pues se unieron a la lucha contra el dictador. La forma en que fueron asesinadas la podemos nombrar ahora como una violencia política, y ese fue el origen del 25 de noviembre. Les quiero compartir, ¿verdad? Con mucha alegría, hoy me tocó por la mañana compartir con un grupo de compañeras de la región latinoamericana. En cuenta la hija de una de ellas, de Minerva, me parece. Pues muy emocionante, ¿verdad? Conocerla, aunque sea por las pantallas, y pues también sentir la fuerza de que ella tiene, y cómo la memoria de su madre y de sus tías, ¿verdad? Pues ha provocado este revuelo que dura ya pues desde 1981 para acá. Como pues cada vez más se conoce de las vidas de ellas y de la dimensión política que tuvo su asesinato, pero también el legado que ellas dejaron. Y aquí les coloco esta frase, que me gustó, es de un artículo de alguien que estuvo en el primer encuentro y que narra, ¿verdad?, cómo era el asunto. Dice, para la llegada de las participantes, que más o menos fueron casi 300 mujeres en ese momento, el patio estaba engalanado con grandes banderas moradas de bienvenida. Y desde el primer día las paredes se fueron llenando de carteles. Uno grande detallando las condiciones de la mujer en Chile bajo la dictadura de Pinochet. Recuerden que estamos aquí en 1981. Y un mapa de América Latina que se fue cubriendo de nombres, de representaciones, que fueron en total 40, y muchos otros ofreciendo información sobre grupos y actividades en cada país. Y me gusta porque nos sitúa, ¿verdad? Y nos coloca, y además algo muy importante, nos plantea, ¿verdad?, que el color que estaba distinguiendo al encuentro era las banderas moradas,
que en algún momento, hace no sé cuántos años, desde Naciones Unidas decidieron que fuera anaranjado. Pero, pensamos, ¿verdad? Y eso lo analizábamos ayer con una compañera, que es una forma también de violencia simbólica de distorsionar nuestros símbolos, ¿verdad? En este caso, el color lila o morado, que identifica las luchas feministas. Aquí tenemos a las hermanas Mirabal, y ellas pues eran de familia acomodada, ¿verdad? Pero también tuvieron que luchar para poder ir a la universidad, en una época en la que todavía era muy difícil para las mujeres ir a la universidad. Y eso fue una anécdota que contó hoy su hija, ¿verdad? Cómo Minerva estudió Derecho y por ser mujer, pues no podía ejercer, ni le quisieron dar los honores que se había ganado porque era un excelente estudiante. Es decir, que vivieron en una época de una exclusión explícita contra las mujeres. Y aquí también les comparto otra imagen, porque creo que es importante situarnos históricamente qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? En los años 60, con esa Guerra Fría, con el anticomunismo, qué estaba pasando en los años 70, con las dictaduras que se fueron instalando en toda América del Sur y en nuestro país también, y cómo en ese momento histórico, en ese contexto, es que las mujeres también empiezan a luchar. Cómo ese feminismo estaba tan vinculado con las luchas populares, les diríamos ahora. Y esta frase, que con esto voy a cerrar lo de la referencia al primer encuentro feminista y latinoamericano del Caribe, de Minerva Mirabal, que dice: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Así era de fuerte su convicción, ¿verdad? En la lucha en la que ella y sus hermanas y sus esposos estaban empeñados. Y me parece una frase muy que inspira, muy conmovedora. Y bueno, aquí ahora estas imágenes, ¿verdad? De hasta dónde o por dónde vamos en América Latina, con toda esta expresión en las calles de miles de mujeres que se han ido sumando a esta denuncia y a esta demanda por una vida libre de violencia. Esto pues ha ido creciendo año con año y ahora vemos esas manifestaciones multitudinarias en México y en América del Sur, aquí mismo, ¿verdad? Salvando las distancias también, cada vez más mujeres salen a las calles. Entonces, erradicar la violencia contra las mujeres ha sido una lucha del movimiento de mujeres y feministas. Ha sido una demanda constante, por supuesto, porque es algo que ha atravesado las vidas de nuestras ancestras, de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestras hermanas mayores. Y hay, digamos, un ámbito en el que se ha ido expresando esa lucha que es en las leyes, en los instrumentos legales, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, o contra la mujer, como se decía en ese momento, que también es como otra carta magna de nuestros derechos, porque es la primera vez que se logra colocar a nivel internacional la discriminación contra las mujeres y una serie de elementos que los estados que la aprobaron se obligan a cumplir. Por supuesto que del dicho al hecho hay mucho trecho y efectivamente cuando vamos a hacer el análisis pues se ha avanzado muy poco en algunos países como el nuestro, pero aún así sí podemos decir que se han dado algunos pasos. Y aquí pues hay una relación histórica de esos avances, ¿verdad? La Convención de Viena en 1993, cuando se plantea enfáticamente que los derechos humanos o que los derechos de las mujeres también son derechos humanos, porque aún en el campo de los derechos humanos las mujeres pues estaban invisibilizadas. La
la misma doctrina de derechos humanos sigue siendo bastante misógina. Y eso se expresa en muchas luchas, en muchas acciones que se dan desde este campo de la lucha de los derechos humanos. La Convención de Belén do Pará en el año 94, ¿verdad? Que es un avance significativo y que es un aporte de las feministas latinoamericanas. Y ya en nuestro país, en el 97, la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que implicó pues una lucha bastante fuerte. En ese momento apenas se habían firmado los acuerdos de paz, pero ya las organizaciones de mujeres desde finales de los años 80 venían colocando en la discusión, primero, que se planteó así, ¿verdad? Como un problema de salud pública, porque desde ahí, desde la OPS, que la OPS abrió un programa que se llamaba Mujeres, Salud y Desarrollo, desde ahí lo plantearon como un problema de salud pública. Pues fue la estrategia en ese momento. De la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, porque entonces ya armonizando con la Convención de Belén do Pará, que plantea que esa violencia se da en todos los ámbitos, no solo a nivel intrafamiliar, no solo en la casa. Ya en el 2008, la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres es un gran avance, porque no solo incorpora otras expresiones de violencia y las tipifica como delitos, sino también coloca con mucha fuerza la cuestión de la misoginia. Y en el 2009 la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Y aquí quiero compartir, digamos, estas imágenes porque así como la lucha de las hermanas Mirabal, la lucha de las madres de Plaza de Mayo, alimentó, pues era una expresión en el marco de la lucha revolucionarias, también en Guatemala, grupos como el GAMI, como Conavigua, que no se asumían feministas, por supuesto, su lucha era en el marco de los derechos humanos, pero la mayoría de las integrantes y de las fundadoras son mujeres, y eso me parece que es una cuestión que necesitamos conocer y valorar, porque es desde ahí, desde donde se empieza a generar, digamos, después en articulación con las feministas, toda la narrativa, todo el discurso que ahora pues conocemos mucho más, el de la violencia contra las mujeres. En el año 88 surge el Grupo Guatemalteco de Mujeres, que es uno de los grupos más emblemáticos, ¿verdad? Surge con otros, a la par creo que es Tierra Viva, también en el 88 u 87. Y en el año 91 ya se crea la Red Nacional contra la Violencia, la Red NOVI. Y esto se da a partir, y aquí podemos ver la vinculación con lo que pasó con las hermanas Mirabal del asesinato de Dinora Pérez, ¿verdad? Ese hecho muy lamentable fue lo que detonó que se pensara en la creación de esta Red Nacional contra la Violencia, que desde entonces, ¿verdad? Desde el año 91 viene haciendo una lucha sistemática, uno, por evidenciar la violencia contra las mujeres como un problema social, y dos, de mandar al Estado una respuesta institucional al más alto nivel. También la Alianza Política Sector de Mujeres, que se creó en 1994 en el marco de las negociaciones de los acuerdos de paz, y que es uno de los grupos que sigue vigente, ¿verdad? A 26 años, sigue dando pues muchas luces y organizando y movilizando a mujeres de muchos territorios en nuestro país. Luego, ya viendo la cuestión de la lucha específica contra la violencia hacia las mujeres, creo que es importante, ¿verdad?, plantear cómo nuestro país pues viene saliendo de una guerra, y digo viene saliendo porque todavía vivimos las secuelas de 40 años de conflicto armado interno, y eso pues no se borra en un día. Y todas esas secuelas
sumadas a toda la denuncia de lo que significaron más de 300 años de colonia, de colonialismo en nuestro país, que también se basa en un ejercicio de violencia. La invasión fue una violencia y los cuerpos de las mujeres fueron el territorio donde se expresó esa violencia. De hecho, nuestro mismo surgimiento como mestizas, como ladinas, viene de esa violencia, de esos cuerpos violados de las mujeres indígenas. Tenemos esa matriz histórica que marca nuestras identidades, nuestro ser, nuestro colocarnos en este territorio. Pero ya en esta mirada más contemporánea de los años 90 para acá, vemos cómo ha habido casos emblemáticos que le han dado, digamos, pues impulso a esta lucha contra las mujeres. Y bueno, menciono aquí los casos de Claudina, de María Isabel Franco, de Cristina Ciacaviza. Los casos de Claudina y de María Isabel, pues son los primeros que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una condena al Estado por estos casos, ¿verdad? Que de alguna manera le dan una visibilidad internacional a la problemática de la violencia contra las mujeres en nuestro país. El caso de Cristina, pues también, ¿verdad? Porque eso muestra cómo esa violencia contra las mujeres atraviesa las clases sociales, el lugar, si fuiste a la universidad o no fuiste, atraviesa. El hecho de tener un cuerpo de mujeres te coloca en riesgo en este orden patriarcal. Y luego esta fotografía también emblemática del caso Sepulsarco, que tuvo una sentencia favorable, ¿verdad? Favorable en el sentido de que se creyó en la palabra de las abuelas de Sepulsarco, y es también un hito en la lucha de las mujeres por el acceso a la justicia, en este caso vinculada con el conflicto armado interno. Por eso insisto, ¿verdad?, que ese conflicto sigue presente en la vida social, política, cultural, simbólica de nuestro país. Y aquí, ¿verdad?, ya nos situamos más cerca. Aquí ya son ustedes las jóvenes con otras formas de lucha que le están dando pues también otra perspectiva, no solo a la forma de denunciar, sino a la forma de luchar contra esta violencia. Y aquí, ¿verdad?, tenemos cómo entonces evidenciar, visibilizar la violencia contra las mujeres. Es el resultado de muchísimos procesos, desde la investigación, desde la denuncia, desde la incidencia, de esa interlocución con el Estado, que implica que los grupos de mujeres se comprometen y invierten horas y horas de sus energías en negociar, lo diré entre comillas, con los diputados en el Congreso, con las autoridades en el organismo judicial o en el organismo ejecutivo. Pero también desde la organización, ¿verdad? Desde el grupo más pequeño hasta los grupos como el sector de mujeres o UNAMG, que convocan a muchísimas mujeres en todo el territorio. Todo eso abona en esta lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y por supuesto, el arte, que siempre ha sido una forma de expresión de lucha, pero ahora, y es lo que yo veo y me gustaría que ustedes me compartan, ahora pues tiene un significado muy importante porque es el arte, es la música, es el performance, la pintura, el graffiti, todas esas expresiones, la poesía y la danza, todas estas expresiones a las que se está recurriendo para denunciar la violencia contra las mujeres.
y tenemos este tipo de expresiones, ¿verdad? Que ahora las conocemos como más cercanas, como colocar la problemática del acoso callejero, la cuestión del acoso sexual en las universidades, que está adquiriendo cada vez más mayor relevancia, porque también era un ámbito totalmente invisibilizado, el de las universidades, porque pareciera que quienes vamos a las universidades, pues somos mujeres de otro planeta y no sufrimos violencia, pues no. Esto cada vez ha sido más evidente y cada vez se ha generado más cifras, que son las que les gustan a los que toman decisiones. Si no llegas con cifras, te dicen que esa realidad no existe. Y pues las mujeres también han hecho esa contribución de no solo nombrar, sino ahora también cuantificar y explicar este fenómeno de la violencia contra las mujeres. Entonces tenemos estas acciones, ¿verdad? Que se han venido dando y que marcan un poco la agenda de los movimientos de mujeres en nuestro país y en Latinoamérica en general, que tienen que ver, como ya decía, para recapitular y cerrar acá, con colocar la violencia contra las mujeres, pero también la explicación de la situación y condición de las mujeres en la agenda pública, en la agenda política, en la agenda mediática, en las instituciones, en las leyes, haciendo ese recorrido y haciendo esa labor de arqueología para identificar toda la discriminación que está inmersa en las leyes, en los imaginarios sociales, que es posiblemente el territorio más difícil, ¿verdad? Porque eso implica cambios culturales que son muy lentos, porque cuando vemos, y digamos aquí les puedo como comentar esta experiencia más personal, en el sentido de que ahorita que hice una presentación sobre las luchas que se han dado dentro de la Universidad de San Carlos contra el acoso sexual, y entonces vemos cómo desde el año 91, primera vez, en el año 90, y luego en el 91, ya en el Consejo Superior Universitario, se plantean las primeras denuncias por acoso sexual. Y en el 91 se consigna la primera solicitud al Consejo Superior Universitario para que se tomen medidas contra el acoso sexual. Estamos hablando del 91 para acá, ya son 29 años. Y identificamos, ¿verdad?, que se dio esa demanda y se han venido dando y cada vez con más frecuencia y no ha cambiado nada. Tenemos 29 años de estar en eso, por eso digo que ese cambio en el imaginario social, ese cambio cultural, es posiblemente el más difícil y es en el cual pues tenemos que insistir. Yo me quedaría aquí. Muchas gracias, Ana Silvia, por tu... Y bueno, pues... vamos a dejar de grabar para que podamos proceder al espacio de reflexión entre todas. Para las que quieran volver a escuchar a Ana Silvia, vamos a subir el video en nuestro Facebook, por si se les escapó algo o quisieran refrescar algo, ahí va a estar. Y ahorita procedemos ya a la parte de preguntas y todo contigo, Ana Silvia. Voy a dejar de grabar en este momento.